tenemos continuando aquí en 1 Corintios capítulo 10 y verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Ok? Dice entonces aquí, parece ser que muchos corintios suponían que su salvación estaba asegurada porque se habían arrepentido, bautizado y habían participado de las ordenanzas cristianas. Según ellos, nada de lo que hicieran podía separarlos de Cristo. Podían participar de las fiestas idólatras y seguir siendo salvos, como hacían en 1 Corintios 8, 4, 13 y se puede ver también en 1 Corintios 10, 16 al 33. Es por eso que Pablo hizo la declaración simple de la nota anterior. Les demostró que Israel también tuvo ordenanzas sacramentales en el desierto, similares a la de los cristianos, y que a pesar de su bautismo típico, su Eucaristía típica, de haber comido maná y bebido de la roca espiritual, Cristo, cuando se juntaron con los idólatras y participaron de las fiestas idólatras cayendo en pecado, Dios los cortó y los destruyó. Luego les advierte a los cristianos que Dios también los cortará de Cristo si pecan. ¿Ok? Y esto podemos verlo donde, si vamos un poquito más adelante, el capítulo 11, versos 14, el verso 14, del verso de los 11 al 14, en el capítulo 10. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, se establece claramente aquí, el apóstol establece que no habría necesidad. ¿Por qué habría necesidad de escribir estas cosas? Para nuestra advertencia, si no pudiéramos ser cortados de Dios y perdernos como los israelitas lo hicieron en estos ejemplos. Ellos no podrían referirse únicamente a los pecadores que pecan y no a los santos que pecan. ¿Ok? Los ejemplos de Israel al principio de los tiempos mosaicos son para ustedes sobre quienes ha llegado el fin de estos tiempos, o son para ustedes que han alcanzado los fines de estos tiempos, o sea, para la iglesia. ¿Ok? Este versículo concluye con la advertencia, el versículo 13, concluye con la advertencia contra la rebelión y contra seguir los pasos de Israel. ¿Ok? Junto con este era el 12 junto con el verso 13, mejor dicho, que el verso 13 dice que es el versículo que afirma la eterna protección de Dios en todas las tentaciones y su ayuda en cada una de ellas, siempre y cuando obedezcamos las advertencias de los versos 1 al 12. Ningún hombre puede ser o estar a salvo de caer si constantemente rehúsa cumplir las condiciones. Nuestra postura depende de nuestra fe y unión con Dios y perseverancia en la oración. El más santo solo podrá permanecer de esta forma en tanto que dependa de Dios y continúe en obediencia al Evangelio. ¿Ok? Vayamos un momentico a 1 Juan 2, del 15 al 17. 1 Juan 2, del 15 al 17. A ver, vamos a ver. No, vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 9 y 10. Vamos a leer por lo menos el 9 o el 10. Pero dicen el 9 y el 10 aquí. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces podemos hablar respecto a esto comentando
comentando diríamos que el apóstol Pablo lo que está tratando de decir, dice aquí que aparentemente él quería ver a Timoteo antes de morir y que presenciara su muerte para que Timoteo supiera cómo debe morir un cristiano, por la fe. En ese momento tampoco tenía muchos compañeros. Versos 10 al 13. Demas fue en el pasado ministro y compañero de trabajo de Pablo. Versos 10. También esto lo podemos comprobar en Colosenses capítulo 4, verso 14 y Filemón 24. En ese momento se había enfriado en su experiencia con Cristo y había regresado al mundo. Aquí está claro hasta qué punto se había desviado. Amaba al mundo presente. De acuerdo con 1 Juan 2, 15 al 17. Cualquiera que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él. Si el amor de Dios no está en él, no es posible que se salve. Es concebible que Dios se lleve al cielo a personas que no lo aman. Si este hombre amó a Dios en un tiempo, lo que es evidente según Filemón 24, ¿cómo pues se separó del amor de Dios? ¿Fue Dios responsable de que este hombre amara a este mundo presente y abandonara a Pablo? Si no, ¿quién lo fue? Esto demuestra el libre albedrío moral después de la conversión. Si tenemos poder para escoger libremente, entonces somos nosotros los únicos que podemos escoger desviarlo y fallarle a Dios. Por tanto, somos nosotros los que escogemos nuestro propio destino después de la salvación. Así que, así como lo hacemos antes de la misma, o como lo hacíamos antes de la misma. Ninguna escritura jamás insinúa que Dios obliga a alguien a servirle. Okay, este Demas se cita aquí a Colosenses 4:14 y Filemón 24. Estas escrituras son los finales de cada una de estas cartas, donde Pablo, despidiéndose de la iglesia de Colosa y despidiéndose de Filemón, les dice que les manda saludos junto con Lucas y Demas a sus colaboradores. Si Demas era colaborador de Pablo y Pablo era siervo de Jesucristo y colaborador de Cristo, entonces Demas era colaborador y siervo de Cristo. ¿Ok? Tan fácil como eso, tanto en Filemón como en Colosenses 4:14, Filemón 24 y Colosenses 4:14, se establece que Demas era un siervo de Dios, era colaborador de Pablo. ¿Okay? Y dice que ¿qué dice Pablo aquí con respecto a él? Procura venir pronto a verme, le dice él a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y como bien dice la nota aquí, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, ¿cómo puede seguir siendo salvo? No hay forma de que siga siendo salvo esta persona si el amor del Padre no está en él. Hay tantas citas, tantas formas de ver en las Escrituras, tantas veces que la Escritura cita momentos, circunstancias y acontecimientos que demuestran que la salvación puede apartarse el hombre de ella y puede el hombre perderse. ¿Ok? Así es que entonces estúdiese esto y mantenga el punto final, el punto constante en estos videos que estoy haciendo con respecto a la salvación es que la gente agarre conciencia de que es posible apartarse del Evangelio y perderse. Sí es posible. Miren el ejemplo aquí de Demas. Demas se fue a Tesalónica amando este mundo y abandonó a Pablo. Se abandonó a Pablo. ¿A quién abandonó? ¿A quién abandonó? Se abandonó a Pablo. No abandonó a Cristo. Entonces, hagamos las cosas. Si vamos a servirle a Cristo y queremos servirle a Cristo y queremos conocer la verdad, seamos sinceros con nosotros mismos y aceptemos que esto es parte de la Escritura, que la Escritura señala y enseña claramente que el cristiano puede, después de pecar, si no se arrepiente y no se aparta de su pecado y vuelve a pedir perdón arrepentido, que Dios lo pueda ver, que Dios mira el corazón, como le dijo a Samuel allá cuando iba a ungir a David. ¿Okay? Como dice Salmo 7:9 y Apocalipsis 2:23, que Dios chequea y mira el corazón. O sea que sí, para arrepentirse hay que estar arrepentido. Para llegar a pedir perdón hay que estar arrepentido de verdad, que Dios lo pueda ver. Entonces, vamos a seguir en la próxima oportunidad que tengamos, con el próximo video, con este tema, porque es muy importante. ¿Se pierde el hombre después que acepta a Cristo y nace de nuevo o no se pierde? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Muchísimas gracias, les doy una oportunidad, por una oportunidad más y por el tiempo que me han dispensado en el nombre de Jesús. Bendiciones.